en ningún momento uno de ustedes hizo mención de que la epidemiología se dedicaba a contar, ¿no? Eso ya es una ganancia muy grande. Ya vean cómo ninguno me dijo, es la ciencia que se encarga de contar a los casos. Eso ya es muy grande, es un gran avance. Y eso es algo que se ha logrado en los últimos años. Anteriormente, siempre se decía, no, pues el epidemiólogo es el cuentacasos. Pero ya estoy viendo que ya con lo que hemos platicado de la historia y los usos objetivos y demás que tiene la epidemiología, ya estamos rompiendo esa mala idea de que la epidemiología solamente se dedica a contar. Entonces, eso es muy bueno. Voy a regresar al modo de presentación. Y vamos a revisar entonces algunas otras definiciones de epidemiología que han propuesto algunos autores. Y lo que les digo, entre más libros de epidemiología consultemos, más definiciones de epidemiología vamos a hallar. Pero vamos a observar que muchas de las definiciones de epidemiología tienen algunos factores en común, que son lo que quiero que les quede presente, ¿sí? ¿Qué es lo que debe de contener una definición de epidemiología? De las definiciones que en lo particular me gustan más, es la que nos propone Lilienfeld. Lilienfeld, en 1977, vean la fecha, 1977, muchos de ustedes ya habían, estaban a punto de nacer. Es decir, si consideramos que la epidemiología, hay aspectos epidemiológicos que vienen desde antes de Cristo y durante tantos siglos, ¿por qué hasta la década, hace como 50 años, apenas hace como 50 años, empieza a haber propuestas de definiciones de epidemiología? ¿Por qué si la epidemiología se viene desarrollando, les digo, desde antes de Cristo, por qué hasta estas últimas fechas es cuando empieza a tomarse en serio la epidemiología? Bueno, Lilienfeld propone que la epidemiología es el estudio de la distribución de una enfermedad o de una condición fisiológica en la población humana y de los factores que influyen en esta distribución. Vean cómo habla de enfermedad, habla de población, habla de factores o determinantes. Vamos a ver que se refiere a factores determinantes humanos. Y Lilienfeld nos hace hincapié en que la epidemiología es una disciplina ecléctica que toma lo mejor de biología, de demografía, de sociología, de estadística, de infectología, de sociología, bueno, ya lo dije, y lo integra todo para el estudio de la enfermedad, ¿sí? Este es un punto de vista que nos propone Lilienfeld. La Organización Panamericana de la Salud, en 1996, vean también, aquí sí ya estaban quizá algunos de ustedes a punto de nacer. La OPS propone que epidemiología es la ciencia que trata del estudio de la distribución de enfermedades, de sus causas y de los determinantes de su frecuencia en el hombre, así como del conocimiento de la historia natural de la enfermedad y del conocimiento de datos
para una intervención orientada al control o erradicación de ella. Aquí observen que la OPS propone que epidemiología es una ciencia. Aquí, si ustedes consultan algunos libros, van a ver que en algunos autores dicen que es una ciencia. Hay otros autores que dicen es una disciplina. Otros autores dicen es una rama de la medicina, etcétera. Hay diferentes puntos de vista. La verdad es que no nos vamos a desgastar en que si es ciencia o es disciplina. Eso se lo vamos a dejar a que lo discutan filósofos y epidemiólogos ya muy dados. Lo que nos interesa en lo particular, bueno, lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan que cuando hablamos de epidemiología, ¿cuáles son los conceptos que debe de tener? Entonces, vean, la OPS en 1996 dice ciencia, que trata del estudio de la distribución de enfermedades. Vamos a revisar algunas definiciones que a través de la historia se han ido manejando para tratar de definir epidemiología. La más antigua, y que quiero que borren de su mente, la definición más antigua decía que era la ciencia de las epidemias. ¿Sí? Y ya vimos que va mucho más allá. No solamente estudia epidemias, ya vimos que estudia distribución, frecuencia, determinantes, etcétera. No solamente epidemias. La Asociación Epidemiológica Internacional nos propone que epidemiología es el estudio de los factores que determinan la frecuencia y distribución de las enfermedades en poblaciones humanas. David Barker dice, es el estudio de la distribución y determinantes de enfermedades en poblaciones humanas. Fox, y obviamente no es Vicente, Fox dice, es el estudio de los factores que determinan la ocurrencia de la enfermedad en las poblaciones. Mazafero dice, ciencia encargada del estudio de los aspectos ecológicos que condicionan los fenómenos de salud y enfermedad en grupos humanos a fin de establecer las causas, mecanismos y procedimientos tendientes a promover y mejorar la salud. Hay muchas más, pero aquí les pongo algunas, pero quiero que pongan atención en los años. Vean, 1965, 1977, 1981, 1986. Si consideramos que la epidemiología viene desde antes de Cristo, pues estas fechas son totalmente, muy recientes, ¿sí? Y por eso veíamos o les he estado comentando que la epidemiología en realidad se ha venido desarrollando en las últimas décadas, desde los años 60 del siglo pasado. McMahon dice, epidemiología es el estudio de la distribución de la enfermedad y de los determinantes de su prevalencia en el hombre. Aquí más o menos estuve subrayando algunos aspectos que se repiten en todas, vean, o que son fundamentales. Habla de distribución, enfermedad, determinantes y hombre. Mausner dice, estudio de la distribución y determinantes de enfermedades y lesiones en poblaciones humanas. Otra vez, distribución, determinantes, enfermedades, poblaciones. En 1981 nos proponen que epidemiología es la ciencia que estudia la frecuencia de las enfermedades en poblaciones humanas. Esta está muy sencilla, pero igual habla de frecuencia, enfermedad y población. Lilienfeld, que fue la primera definición que les mostré en 1977,
él mismo, 9 años después, hace una nueva definición de epidemiología, propone una nueva definición de epidemiología. Y nos dice que epidemiología estudia ya no solo la distribución, en la primera definición hablaba de la distribución, ahora habla de los patrones de distribución de las enfermedades en poblaciones humanas, así como de los factores o determinantes que influyen sobre dichos patrones. Vean cómo esta visión de Lilienfeld ya es muy global. Habla de patrones de distribución, habla de factores que influyen en esos patrones de distribución. Es decir, lo ve como un todo. Encontré una definición un poco más reciente por la Asociación Internacional de Epidemiología en el 2014. Vean, aquí sí ya habían nacido ustedes. En el 2014, la Asociación Internacional Epidemiológica Internacional nos dice que epidemiología es el estudio de la aparición y distribución de sucesos, estados y procesos relacionados con la salud en poblaciones específicas, incluyendo el estudio de los determinantes que influyen en estos procesos y la aplicación de este conocimiento para controlar los problemas de salud relevantes. ¿Sí? Vean, vuelve a hablar de distribución, de salud, de población, de determinantes. Casi todas las definiciones de epidemiología tienen incluidos los conceptos frecuencia, distribución, población, enfermedad y determinantes. ¿Sí? Entonces, si nos regresamos y vemos nuestra propuesta, dice ciencia que estudia la causa, prevalencia, incidencia, mortalidad y evolución de una enfermedad y sus factores de riesgo, ¿sí? Como el seguimiento y prevención. Bueno, aquí ya hay algunos elementos que coincidimos: enfermedad, población, seguimiento y evolución. La segunda dice ciencia que estudia por medio del método científico la integración, distribución de una enfermedad en población. Otra vez, distribución, población, enfermedad. Una más vimos que era ciencia aplicada e integradora, que estudia los problemas de salud, enfermedad, población, utilizando el método científico para controlar la enfermedad y prevenir una crisis. Vean cómo de las propuestas que hicimos, pues algunas tienen de los elementos que la mayoría de los autores proponen. Pero entonces quiero que nos quede claro que cuando hablemos de epidemiología, tenemos que tener siempre en mente que habla de distribución, enfermedad, determinantes y hombre. ¿Sí? Estos son como que los elementos más básicos que debe contener cualquier definición de epidemiología. Ahora bien, en algunas de las definiciones hablábamos de determinantes, ¿sí? O de factores determinantes, pero ¿qué son los determinantes de salud? ¿Alguien sabe qué son los determinantes de salud? ¿Quién me puede decir qué son los determinantes de la salud? Pues como algún factor que determina cierta condición de salud, ¿no? Que a lo mejor que dé una enfermedad o que la persona esté sana. Pero ¿como cuáles te imaginas que son? Como algún factor de riesgo, no sé, obesidad, Ajá. lugar donde viven, hábitat. Sí, muy bien. Eso es muy importante que lo consideres. Los determinantes de salud los podemos, hay algunos autores que dicen que son
el conjunto de factores, tanto personales como sociales, económicos, ambientales, que determinan el estado de salud de los individuos o de las poblaciones. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define los determinantes sociales de la salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Así verlo en forma teórica cuesta un poco más de trabajo entenderlo, pero afortunadamente nos proponen un esquema para entender qué son los determinantes de la salud. Y hay algunos autores, vean, en 1991 estos autores nos proponen este esquema modificado. Y nos dicen, los determinantes de la salud podemos, digamos que clasificar en determinantes proximales y determinantes distales, es decir, qué tan cercanos están a la persona. Estos autores nos proponen que hay algunos determinantes que son los factores biológicos y genéticos que van a influir en la enfermedad, pero que estos factores biológicos y genéticos no son modificables, ¿sí? Aquí no podemos hacer nada. Por ejemplo, si yo soy hombre, aunque me opere y me haga transexual, genéticamente sigo siendo hombre, ¿sí? En este momento todavía no podemos modificar o no tenemos la capacidad de modificar estos factores genéticos, ¿sí? Si yo soy latino, por mucho que me pinte el pelo y me ponga pupilentes azules, no me voy a hacer anglosajón, ¿sí? Si yo soy rubio, por mucho que me ponga el sol, no me voy a hacer negro, o bueno, o moreno. Estos factores que no podemos modificar. Lo mismo, por ejemplo, si yo pertenezco a una familia donde mi mamá, mi tía, mi abuelita, mi abuelito padecen diabetes, pues yo tengo una carga genética que me condiciona un poco a padecer la diabetes, ¿sí? Esos factores en este momento todavía no los podemos modificar. Entonces, estos factores biológicos y genéticos son inmodificables. No podemos hacer nada. Si fui hombre, pues ya fui hombre. Si fui mujer, ya fui mujer. ¿Sí? Pero hay otros factores que sí podemos modificar, que los hemos identificado, y son estos factores individuales y preferencias en los estilos de vida. Aquí sí podemos intervenir y modificar los estilos de vida. Entonces, aquí sí yo decido si fumo, yo decido qué como, yo decido si hago ejercicio, ¿sí? Yo decido cómo llevo mi vida, cómo llevo mi higiene. Y aquí es donde toda la política de salud en la actualidad está enfocada. Todos los esfuerzos en la política de salud están enfocadas a modificar los estilos de vida, tratar de llevar una vida más saludable. Por eso, les repito, en el teatro, en el cine, en la televisión, en el periódico, en todos lados nos ponen, haz ejercicio, come sano, lávate las manos, no bebas, no fumes, no consumas tantos azúcares, etcétera. Y se ha tratado de modificar los estilos de vida con un mayor conocimiento y se ha enfocado mucho la política hacia el etiquetado de los alimentos. Ya ven que ahorita traen ahí
Es reciente esto de que los alimentos deben traer etiquetado que son exceso en calorías, exceso en azúcares, etcétera. Todo está enfocado a modificar los estilos de vida para disminuir los factores de riesgo. Aquí es donde sí podemos incidir. En los factores biológicos y genéticos, en este momento no podemos hacer nada. Yo no puedo hacer nada para borrar mi historia genética de que todos mis parientes padecen diabetes. No puedo hacer nada y nadie puede hacer nada. Pero sí podemos hacer que consuma alimentos sanos, que haga ejercicio para alejarme de esos factores de riesgo. Entonces, aquí es, en este primer círculo, es donde todos los esfuerzos de las políticas de salud se enfocan a modificar los estilos de vida para evitar las enfermedades. Un poco más arriba, que también influyen, pero no tan directamente, son las influencias comunitarias y el soporte social. ¿A qué